Palacio de Gobierno, somos de la Universidad Metropolitana y venimos a hablar sobre un tema que nosotros hemos escogido directamente para este video. En el origen reciente, para la varianza, desde que tengo uso de razón, por sobre todo en los últimos años, se ha estado produciendo en nuestro país un fenómeno que así podría ser considerado, ya que se encuentra generalizado en el desencanto por la política. Si bien este hecho desencantó y desilusionó por la política, no es nada nuevo la desilusión y la desconfianza que ha aumentado de tal manera que ha producido frustración en todo en el Ecuador, en cada una de las personas del Ecuador. Si bien este hecho no es nada nuevo, la desilusión se ha dado aumentando de tal manera que ha producido frustración, ira y en consecuencia un abierto rechazo por la política por parte de los ecuatorianos. Aunque muchas son las razones parte de los ecuatorianos, también se apuntan para tratar de comprender esta que podría ser una situación de crecimiento general hacia la política o la situación que vivimos en este momento. Con la desaparición de en base a una ideología y la excesiva influencia de los medios masivos de comunicación, hemos nosotros también podido informarnos acerca de esto que ha venido pasando a través de todos los años en la política. La política ecuatoriana nunca ha conllevado en su concepto al adjetivo de virginidad, y la corrupción política no es algo de que se da origen reciente, sino que ya han ido trasladándose desde hace varios años con todos los presidentes que hemos tenido nosotros directamente en el Ecuador. Con la viveza criolla han alcanzado niveles muy tecnificados de corrupción en el Ecuador. En la realidad, la corrupción política ha llegado a una perfección que corresponde a la política democrática, con el término de corrupción, que lo podemos llamar en cada uno de los gobiernos que hemos tenido, ya que en cada gobierno hemos vivido esta frustración. En perfección corresponde que con el término podemos nosotros designar dos aspectos. Por un lado tenemos políticos y funcionarios civiles que se presentan a recibir un pequeño incentivo para que hagan o no hagan algo con el país. Y así también tenemos a honorables políticos que utilizan sus capacidades empresariales para sus carreras políticas y de esta manera sacar un provecho de las circunstancias en la política del Ecuador. Por otro lado, la corrupción, cual virus contagioso, se expande en cada parte del Ecuador y lo hemos visto también con alcaldes en cada una de las ciudades que tenemos nosotros en el Ecuador, ya que con seguridad fracasaría en medio de tantas hojarascas, ilegalidad e inmoralidad. La corrupción en el Ecuador, buenos días ante todo, gracias. La corrupción en el Ecuador es parte de la cultura nacional. Está enraizada desde la época de la colonia en el Ecuador, desde los periodos mismos de mestizaje que se fueron gestando en los procesos antropológicos hasta que hoy en la actualidad nadie, absolutamente nadie puede librarse de un acto que no esté amparado dentro de lo que es la honestidad y la honradez. La corrupción es la parte negativa de lo que es en sí el entorno básico del saber vivir en paz, el trabajo honrado y alcanzar las metas y los objetivos sobre la base del esfuerzo propio. Esto se ha reflejado en los ámbitos de la familia, en los ámbitos educativos y más aún esto se ha reflejado en los ámbitos políticos. ¿Sí? Sobre todo en la política, hoy en la actualidad, no está por demás manifestar, se ha manifestado notablemente el hecho de que la corrupción hoy es parte del buen vivir de todos los días. La policía lanzan palos, siguen, camaradas, pedimos por favor que la policía no siga echando gases. Se contrató una camioneta donde subieron todos. Nos dicen que la salida de ese presidente no se dio precisamente por la misma puerta por donde ingresó cuando ganó las elecciones. Cuentan que una mañana de febrero quienes estaban en la Plaza Grande, vieron sacar costales llenos que ingresaban a vehículos sin placas. Y cercanos colaboradores del presidente de la República han salido entre estos, que han confirmado ya, la hermana del presidente Bucaram, abogada Elsa Bucaram Andrés. Mientras, en el Congreso, un grupo de políticos se hacían de la presidencia de la República. Se va a poner fin a 6 oprobiosos meses. Casi a finales de la década de los 90.
Bueno, continuando con el tema, desde otro punto de vista, los actos políticos corruptos parecían no tener una connotación ética negativa. En tanto, estos actos son atenuados por las distintas posturas, criterios, conceptos y valores para medir la calidad ética en función de la habilidad que para disfrazar sus inconfesables intenciones tengan los protagonistas. Esta distinción nos lleva necesariamente a realizar otra distinción, la diferencia entre lo político ético y lo político moral, desde el punto de vista técnico o ético. El rendimiento alcanzado por los políticos será el fenómeno que permitirá calificarlos como buenos o malos políticos. La calidad técnica, entonces, solo se puede ser apreciada una vez con una totalidad de la actividad política ha concluido con los objetivos del triunfo originalmente deseados, y desde un punto de vista puede afirmarse con el fin de justificar los medios. Por otro lado, lo político ampliado, es decir, la suma y resta de los fracasos y triunfos del saldo positivo. Ello es razón suficiente para calificar el accionar político no solo técnicamente correcto, sino también como moralmente encomendable. Esto significaría que lo político no será usando su capacidad para obtener un provecho y beneficio moral y personal. Un nivel muy diferente es lo bueno moral. Aquí nos movemos en el ámbito de las razones últimas de la justificación de las acciones. Este nivel no se juzga el resultado, sino la intención, por lo tanto, en el fin de no justificar deméritos. Y precisamente porque lo bueno moral se encuentra en un nivel diferente del bueno técnico, tiene sentido preguntarnos acerca de la calidad moral de acciones técnicamente correctas, y no es contradictorio afirmar que estas pueden ser moralmente incorrectas. La acción política nos corre desde la época inmemorial. Fue otro de los legados que nos dejó la colonia y que los criollos supieron perfeccionar. Cuentas especiales, falta de control, soborno, cuotas de producción importantes de exportación, tajadas de cada contrato y mil otros maleficios han llevado a cabo en muchos países a la bancarrota, mientras sus líderes disfrutaban de la bonanza lícita. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. El fenómeno institucional, no individual, y por lo tanto su solución viene a través de las reformas de instituciones interpretadas por Enrique Garzón, y nos tratamos de resumir sus variadas propuestas en apenas 5. Estas serían las siguientes. Número 1. Eliminar la posibilidad que sean los propios funcionarios quienes impongan un propio criterio para distribuir el gasto público. Si es verdad, la discrecionalidad abre la vía al soborno. Nada mejor, entonces, sustituir los criterios subjetivos por decisiones mecánicas. Número 2. Establecer un sistema directo y no subjetivo de sanciones al infractor. También tenemos como opción el procurar convencer las potencias sobornables y sobornantes que lo que en realidad vale desde este punto de vista de la promoción de sus propios intereses es el ser honesto. Asegurar la vigencia del principio de publicidad no solo con las decisiones sospechosamente inmorales, sino especialmente abiertas y honestas. Reducir el ámbito de las decisiones centrales del Estado y aumentar las decisiones descentralizadas tomadas directamente por los ciudadanos. Finalmente, quiero concluir que si bien la corrupción es institucional, los ciudadanos también tenemos nuestro grado de responsabilidad. Osvaldo Hurtado, sucretización. León Febres Cordero, sobreprecio, peculado, caso Equa Hospital. Sixto Durán Ballén, préstamos vinculados, caso Flores y Miel. Leyes para quitar los controles al sistema financiero. Abdalá Bucaram Mortiz. Ingobernabilidad, escándalos, corrupción. Fabián Alarcón Rivera, corrupción, caso Andrade Gutiérrez. Apropiación de fondos públicos, extorsión. Yamil Mawad, feriado bancario. Éxodo de ecuatorianos al exterior. Gustavo Novoa, peculado, caso Cura Flores. Reprogramación de deuda externa, segunda quiebra del Filambanco. Lucio Gutiérrez, corrupción, nepotismo, pichicorte. En el Ecuador no puede salirse, se le puede erradicar y desterrar de un día al otro, porque como les decía hace un momento, eso está inmerso dentro de la cultura, es parte de la idiosincrasia, es parte del esquema, del ecosistema humano, ¿no? Es imposible sacarlo, pero sí se lo puede ir planeando sobre la base de los
principios básicos de formación desde el hogar, desde las escuelas, desde los colegios, incluso desde las universidades. En las familias, cuando el padre y la madre inculcan en los hijos a que aprendan a tener valores como son el respeto a los demás, valores como es la solidaridad, valores como por ejemplo como es el compañerismo, la honestidad, la honradez. En las escuelas, cuando se respete el espacio ajeno. En los colegios y en las universidades, cuando los estudiantes no copian, no faltan, son responsables con sus actos. Eso, por ejemplo, es una manifestación de poder ir erradicando y sacando de poco a poco este mal. Pero desgraciadamente es un virus la corrupción. Nadie se libra de él. Pero sí se puede hacer grandes esfuerzos a través de campañas en donde los estudiantes universitarios, los estudiantes de colegios, los grupos sociales pueden inmiscuirse en este tipo de plataformas, en este tipo de luchas para tratar de que las personas puedan darle más importancia a otro tipo de factores, ¿no? La convivencia pacífica, el trabajo honesto, el no robar, el no hurtar, el no mentir. Todo eso es parte de un andamiaje que puede permitir en el mediano o tal vez en el largo plazo que la gente tome conciencia de que la corrupción tarde o temprano tendrá que desaparecer, pero mientras no se tomen ese tipo de medidas, estaremos sujetos siempre a que la corrupción sea parte de todos los días. Bueno, nosotros para concluir este video vamos a hablar sobre las principales causas de corrupción que se ha venido dando en el Ecuador. Es el deterioro de valores éticos y morales que hemos venido viendo por cada uno de la presidencia que se ha ejecutado en el Ecuador, bajo el índice cultural y de la política y de la educación de cada uno de los presidentes que nos han podido nosotros dominar en todo el Ecuador y donde hemos visto bastantes series de corrupción. Escasa participación ciudadana. En las últimas fechas podemos observar que la ciudadanía ya no se ha podido administrar ni formar en contra de esta corrupción que se ha venido dando en el Ecuador. La centralización administrativa y la formalización de cada uno de los presidentes que hemos tenido en todo el transcurso de los años. También la poca transparencia y la poca información que se ha venido dando en el Ecuador. También la baja calificación y ética que tiene cada uno de nosotros. Para terminar, el ejercicio de controles institucionales que se ha venido dando en el último año en el Ecuador, donde observamos una terrible corrupción y donde podemos observar cómo está terminalmente el país en estos momentos.